iniciar formalmente con los temas del día de hoy. Ahorita vamos a platicar un poquito, no, si bien no de la película, sí vamos a platicar del movimiento sufragista. Efectivamente, hoy vamos a platicar de eso que se conoce como las olas del feminismo. Esta es una delimitación que se hace, digamos, generalizada para los países occidentales, para las democracias occidentales, que también tiene que ver un poco con una perspectiva, o mucho con una perspectiva académica de estratificar los momentos y los procesos de acuerdo a determinadas circunstancias y características. No quiero decir con esto que haya una sola forma, una sola división para analizar. Esta es una propuesta que se hace desde estos espacios académicos y que justamente tiene que ver con una perspectiva occidental, democrática, liberal, burguesa, incluso hay quienes le llaman, ¿no? Eso yo se los dejo a ustedes, no me corresponde a mí adjetivarlo, yo tengo mi opinión personal, pero no es la que importa, no en este curso. Entonces, lo que sí es importante es que vayamos entendiendo y conociendo algunos procesos históricos que van de la mano con toda una revolución del pensamiento y una evolución del pensamiento, sí feminista, pero también de las mujeres, en los diferentes momentos y etapas. Eso es lo que el día de hoy vamos a abarcar. En la discusión del viernes, en el chat, ustedes ya empiezan a manejar diferentes conceptos y empiezan a hablar de algunas cosas. No me quise meter mucho en eso porque son sus propias reflexiones y la idea es que ustedes vayan sobre su propia línea. No hay una forma específica de ser feminista, ni hay una forma única de abordar el tema. A mí me parece conveniente utilizar algunos elementos porque si bien estamos haciendo lecturas teóricas de una academia formal, digamos, ¿no? De quiénes son las fuentes autorizadas para abordar estos temas, también es cierto que hay otros materiales que nos son útiles y que no necesariamente son tan representativos de esta visión hegemónica, ¿no? Incluso del propio feminismo, sino que tienen que ver más con situaciones particulares. Por ejemplo, esta es una película argentina. Vamos a platicar un poquito sobre la música, decíamos, de Nina Simone, por la letra, el contenido que tiene, que es una mujer negra en Estados Unidos del siglo, de principios del siglo XX. Vamos a ver más adelante una película súper actual que se llama El ombligo de Guiedani y que justamente nos da cuenta de otras formas, ¿no? De ser mujer. Y en fin, pues la idea es estar jugando con todos estos elementos y no enfocarnos solamente en una visión eurocentrista hasta cierto punto del tratamiento del feminismo. Es meramente ilustrativo, digamos, tiene más que ver con que vayamos habituándonos en estos conceptos, en estas formas, rehaciéndolos incluso si es necesario. Por eso hoy de hecho vamos otra vez a retomar la parte histórica, vamos a regresarnos más a detalle a la Revolución Francesa y a lo mejor en ese sentido puede cobrarnos un poquito más de sentido, valga la rebusnancia, nos puede cobrar un poco más de sentido este manejo de los conceptos, ¿no? Ya cuando los vamos viendo en los momentos históricos y vamos entrándole a la discusión y nos imaginamos acá a las teóricas, ¿no? Entrándole, aunque eso en realidad no se ve hasta finales, ¿no? Hasta el siglo XXI, básicamente. Pero bueno, entonces, al tema, otra vez les agradezco muchísimos mensajes. Me encanta estar acá con ustedes, me ponen mucho a trabajar y a pensar y a retomar por ahí alguna pregunta de filosofía existencialista en el chat, entonces me hace regresarme y replantearme cuál era el debate de ese momento y les agradezco mucho eso. Muchas gracias por darme la oportunidad de volver a releer, como dice Rosita, estos textos y a compartir con ustedes estos aprendizajes. Pues vamos entrándole, ya están viendo mi pantalla. Hoy vamos a platicar de esto, les decía yo, bueno, vamos a también a ver un poquito de disputa entre algunas visiones. Yo puse, por ejemplo, antes de entrar al debate, a Clara Zetkin como anarquista, aunque las socialistas y los socialistas dicen que ella no era anarquista, que era socialista. Entonces, también hay subdebates que surgen de todo este gran entramado teórico político que está surgiendo en relación a los temas que nos interesan. Me voy a regresar tantitito a la Revolución Industrial. Y aquí no les puse nada de texto porque la imagen me parece que se dice mucho solita, por sí sola. Aquí me parece que muestra con claridad qué es lo que se está viviendo en esta época del 1760 con la máquina de vapor,
con la imprenta. Aquí se ve en la foto la movilización y el desplazamiento de la sociedad hacia otros lugares en búsqueda, como lo regular en estos procesos, en búsqueda de mejores condiciones, tratando de tener un espacio adecuado para desarrollarse. Se crean las ciudades, se empiezan a formar pues desarrollos, digamos, ¿no? Desarrollos pequeños y obviamente las mujeres están en esta misma dinámica, se empieza a aperturar el trabajo en las fábricas, se empiezan a generar muchísimas fábricas, se empieza a tener un trabajo asalariado. Y digamos que de manera general, este es el contexto en el cual se empiezan a desarrollar lo que platicábamos la sesión pasada, el pensamiento, la racionalización primero, posteriormente viene esta iluminación, ¿no? Que es el pensamiento ilustrado. Aquí vamos a, decía yo, viene de la razón y poner en el centro del debate el conocimiento, lo que conocemos, es decir, las ciencias, negar un poquito esta razón dada por la religión y la teología. Todo esto empieza a pasar a un plano secundario, se empieza a pedir claramente la separación de, pues sí, de la iglesia y de la forma de organización política. Todavía no ha estado, ¿no? Dice, depende de qué ángulo lo veamos, pero yo voy a utilizar la formación del Estado Nacional como las conocemos más o menos hoy, desde la perspectiva de Engels, ¿no? Desde una perspectiva marxista, no marxista, de Engels, ¿no? Socialista, digamos, desde una perspectiva socialista, ¿no? En el cual justamente a partir uno de los grandes momentos de la historia, a partir del pensamiento ilustrado, ya en boga de toda una revolución industrial, tiene que ver con la generación y la institucionalización, formalización de la propiedad privada. Lo decíamos la vez pasada, a partir de que se genera y se da esta perspectiva fundamental de la propiedad privada, justamente surgen los debates de quiénes tienen derecho a qué, ¿no? Y aquí se empieza a generar, a gestar esta gran división de clases, los que tienen la propiedad y las que, bueno, los principalmente que tienen la propiedad privada y los desposeídos, ¿no? Y justamente este debate surge de aquí, de la revolución industrial, y eso es lo que permite que se formen estas clases. A partir de la división de estas dos clases, se empiezan a generar, o surge el poder político como una medida para regular. Esta es la formación de lo que conocemos como los estados nacionales, de manera muy breve y muy precisa, lo que plantea Engels y lo que también más adelante y más actual para quienes son politólogas y politólogos, ¿no? Diría Bobbio, a partir de este momento se construyen los estados nacionales. Entonces, digamos que de manera general así es como se organiza a partir de este pensamiento ilustrado y, digamos, en términos prácticos, surge, ¿no? O en términos objetivos, es la lucha del absolutismo y la nobleza, ¿no? Por, evidentemente, tener el control político y la inclusión del gran pastel que se estaban comiendo esta banda, ¿no? Surgen los movimientos sociales con mucha, digamos, con más claridad, tienen mucho más contenido que en los momentos anteriores. Se modifican, la Revolución Francesa modifica sustancialmente las formas y las relaciones sociales, facilita los procesos culturales y los masifica. ¿En qué medida? En la medida en que ya tenemos una imprenta, ya hay todo un proceso de enciclopedismo ustedes sí se acuerdan de Diderot, ¿no? Que es el gran enciclopedista. Empiezan a surgir estos mecanismos de distribución del conocimiento, se empieza a tener más acceso a y de manera más masiva, y entonces pues empiezan también a cuestionar más cosas. Decíamos si es una revolución, si burguesa, si es una lucha entre el absolutismo y la nobleza, pero que al final del día empieza a aglutinar a más y más y más, cada vez más clases y cada vez más sectores pues enojados, ¿no? Entre otras las mujeres, ¿no? En términos políticos, pues empiezan a gestar leyes equitativas y accesibles, y hablábamos la sesión anterior, universales. Todas y todos, no es cierto, nada más todos tienen derecho a ser libres, ¿no? O podemos tratarlos igual en la medida en que tienen la posibilidad de ser libres. Ojo, si cambia un poquito ahí el discurso, ¿no? ¿Quiénes son libres? Quienes tienen la posibilidad de serlo, principalmente los hombres, ¿no?
Entonces empiezan a darse garantías de la libertad. Políticamente el Estado es el garante de esas libertades. Y en lo económico, pues decíamos bien, se forma o ya se tiene mayor acceso a la propiedad privada. Ya también hay otros sectores que pueden ser propietarios. Y pues finalmente en la organización propiamente del Estado se pasa de un absolutismo a una democracia y de una monarquía o de una monarquía a una república. De manera general y muy breve, digamos que así es como esto es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el movimiento feminista? Me voy a ir un poquitín rápido, les decía yo, porque pues sí son muchos periodos de tiempo muy largos. Entonces, la idea aquí es que podamos únicamente ejemplificar algunos para que con la lectura que ya hagamos en casa, pues tengamos como más claridad de qué es lo que está sucediendo y en los chats podamos discutir más abiertamente temas. Ahora, en este contexto de supuestas luchas por la igualdad, surge sí el movimiento sufragista, pero antes nada más vamos a recordar brevemente lo que pasa en la Revolución Francesa. Ustedes recuerdan que se juntan los 13 estados para discutir los términos y crean un libro de quejas, me parece que es el libro de quejas, en donde establecen todas las cosas que no quieren y qué es lo que sí quieren, cómo están vislumbrando esa nueva organización. En estos libros de quejas, ¿quiénes creen que quedan fuera? Efectivamente, las mujeres. Entonces, las mujeres, incluso hay en algún momento de este proceso, se nombran el tercer estado del tercer estado. Esto quiere decir que ellas quedan absolutamente fuera de esta nueva planeación, de este nuevo orden, y entonces ellas hacen sus propios libros de quejas, y más adelante tomarían o harían una marcha en Versalles en 1789, y en esta marcha, pues justamente expondrían cuáles son las necesidades concretas. En esa marcha hacia Versalles, las mujeres empiezan a gestar su propia revolución. Surgen obviamente pensamientos importantes, lo platicábamos la sesión anterior también, el entendimiento no tiene sexo, y entonces se empieza a generar esta perspectiva dual, digamos, de la diferencia por género. Otra vez vuelve a tomar sentido, otra vez se deja sentir con todo, y surge una mente maravillosa y brillante que ustedes ya leyeron, que es Mary Wollstonecraft, que encabeza este movimiento sufragista a nivel mundial. No lo encabeza propiamente ella, hace. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Espero que si la leen me sigan en la lectura, ¿no? Si ya los que ya la leyeron me sigan en la lectura, quienes no la han leído, pues vamos entrándole y les va a ser mucho más sencillo en la semana que puedan echarle un vistazo. Esta mujer le aporta un momento, es fundamental, digamos, entra en un momento importantísimo porque justamente la transformación respecto a los siglos anteriores es el paso de un movimiento individual a un movimiento colectivo. ¿Qué dice ella? Dice, ella ya desde este momento, estamos hablando antes del segundo sexo, ya deja entrever que las mujeres se hacen y que hasta este momento la sociedad las ha hecho frágiles, frívolas, sumisas, y por tanto incapaces, dice ella, ¿no? Incapaces de ser libres. Sugiere por eso, en primera instancia sugiere y después exige una revolución. Y el planteamiento general que ella está pidiendo es una revolución cultural, en la cual tanto hombres como mujeres tengan acceso a la misma educación, ya que se está pensando que la educación es un factor fundamental que puede determinar las relaciones y las condiciones del mundo. Es decir, puede incluir la visión sin bronca de las mujeres en este nuevo acomodo del mundo. Primero se pide y después se exige. Esto es lo que de algún modo empieza a darle forma y sentido al feminismo decimonónico, ¿no? Del feminismo del siglo XIX, y empieza a orientar muchos movimientos importantes a lo largo de los años venideros. Es fundamental en este momento lo que está ocurriendo. Decimos, sí queremos incidir en el movimiento, en el ámbito público, necesitamos incidir de manera determinante en el ámbito público, necesitamos universalizar los valores democráticos, aquí sí ya estamos hablando de una democracia,
Y por supuesto que este movimiento empieza a tener carácter colectivo, interclasista, y es un movimiento político ideológico, que surge primero de una introyección, de un planteamiento individual, de un pensar que las mujeres son capaces de, y que empieza a generar, a gestarse en lo colectivo, que empieza a permitirle, y me encanta la foto que tenemos del lado izquierdo, donde se ve efectivamente a las mujeres ya en un tren, ¿no? Desplazándose con un periódico en mano y con ese periódico pidiendo justamente el voto de las mujeres. Tal cual, ni más ni menos, ¿no? La imagen creo que es sumamente ilustrativa y nos permite tener como muy en claro qué es lo que está pasando, pero en Europa no es el único lugar en donde se desarrollan el movimiento sufragista, por supuesto que no. En Estados Unidos también tiene un peso importantísimo el movimiento sufragista. Ya antes, me regreso otra vez a la Revolución Francesa. Olympe de Gouges ya había creado la Declaración de los Derechos de la Ciudadana. En eso terminaría ese movimiento, el de los libros de quejas, el de la caminata a Versalles, la marcha de Versalles, terminaría en esta declaración. En Estados Unidos también el movimiento tiene un peso importante. Hay que recordar que las mujeres en tanto eran todavía propiedad legal de sus maridos, ¿no? Y que estaban absolutamente igual marginadas de la educación y de todos los procesos. Y entonces, en Estados Unidos, principalmente en 1848, en el estado de Nueva York, surge la Declaración de Seneca Falls. Este es un texto fundacional, ¿sí?, del sufragismo, ¿no?, en donde precisamente se pide, se exige que las mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Por ejemplo, a trabajar individualmente por su propio, por su propia salvación, ¿no? Ellos dicen que a partir, o se considera que a partir de que se tenga acceso a un marco de derechos, pues las mujeres van a empezar a transformar la realidad y a transformar el mundo. En 1903, ahora sí, que es el movimiento más famoso en el mundo, creo yo, se crea la Women's Social and Political Union, que es justamente la organización de Emily Pankhurst, que es la película que nos platicaba, bueno, que es muy ad hoc a la película que nos platicaba Rosita, que si pueden y tienen tiempo, véanla. Es buenísima la película y que efectivamente da cuenta cómo se empiezan a radicalizar las necesidades de las mujeres. Ahora sí que marchamos a Versalles, escribimos nuestro libro de quejas, empezamos a gestar determinados movimientos, no hay una respuesta y se empiezan en algunos países de Europa, principalmente en Inglaterra, en Gran Bretaña, se empiezan a gestar movimientos mucho más radicales que, como ustedes, bueno, si no han visto la película no les cuento el final, pero véanla y léanla también. Al final pues se termina asumiendo que perder la vida es la única forma de llamar la atención de la prensa internacional, por tanto de la opinión pública mundial, para entender que las mujeres necesitamos, que es necesario para un nuevo orden mundial, la perspectiva de las mujeres en el mundo, principalmente ejercer los derechos civiles, ¿no?, los derechos políticos a través del voto. Y en América Latina, a partir de 1900, ya empieza a haber muchísimas ligas de mujeres. Una de ellas es la que vimos en la película argentina. Justamente son grupos de mujeres. En América Latina, bueno, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en una sesión posterior, pero en América Latina es súper interesante porque pues obviamente las propias condiciones de las mujeres en América Latina responden a otras dinámicas. Tienen que ver mucho con cuestiones evidentemente culturales, de tradiciones, de costumbres, y pasa por tiene grandes influencias el pensamiento anarquista y socialista en América Latina. Entonces, lo voy a dejar un poquito de lado durante la sesión de hoy porque lo vamos a retomar en las sesiones posteriores de manera no específica, pero sí un poquito más particular. Y bueno, pues así, en medio de todos estos debates y de toda esta situación, se empieza o resurge todo el pensamiento, insisto, lo platicábamos la sesión anterior, durante todo este periodo de tiempo, el debate se centra principalmente
mujeres. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que motiva y lo que tendría que, la razón por la cual habría que garantizarle su acceso a las mujeres a estos espacios de participación? Y en eso básicamente se centra el debate, tanto al interior como al exterior del pensamiento feminista. Hay muchísimos movimientos importantes a lo largo y ancho del mundo, el mundo occidental, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya habían, hasta la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya habían conseguido el derecho al voto. O sea, llevó muchísimo, es un periodo de tiempo bastante extenso para que las mujeres justamente pudieran acceder a este derecho que ya se estaba pidiendo desde siglos atrás. Entonces, justamente tiene que ver con esta radicalización de las protestas. Prácticamente ya para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya todos los países europeos, prácticamente todos ya podían votar las mujeres. Hubo una etapa de transición aquí en el pensamiento en general, y de aquí pues sí se retoma el pensamiento socialista, se introduce una visión marxista, materialista, engeliana de la historia, en donde justamente empieza a tomar muchísima importancia la cuestión de la liberación de las mujeres a partir de su desarrollo profesional. Se empieza a exigir no solamente ya con Wollstonecraft el acceso de las mujeres a la educación y a la universidad y a las carreras universitarias que eran para hombres. Acá en México, nada más como dato curioso, seguramente ya lo saben, Benito Juárez fue quien permitió que las mujeres accedieran a la educación a ciertas carreras. Pero bueno, eso ya será materia de otro espacio en el que lo podamos platicar. Pero aquí justamente ya se empieza a tener claridad. Aquí la cosa, y durante todos estos años, la cuestión es, las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Todavía no se ha configurado un pensamiento femenino o feminista de las mujeres a partir de las propias mujeres, sino sigue siendo el referente el hombre y lo masculino. A partir de ellos, ¿no? Como decía como en el segundo sexo, ¿no? Como lo esencial y nosotras como lo inesencial, lo secundario, lo segundo, ¿no? Lo complementario incluso. Entonces, en medio de este pensamiento en el cual efectivamente las mujeres participaron abiertamente en todos los procesos de la Segunda Guerra Mundial, ya existían fábricas, ya existían muchos derechos que se habían ganado ya para hasta este momento, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del siglo XX ya. Y el pensamiento se dispara, digamos que hay, por eso es como otra ola, ¿no? Otra vez empieza a surgir este debate, otra vez empiezan a generarse análisis. No es que se hayan dejado de lado durante todos estos años, es que simplemente se mantienen como en ese estándar, ¿no? Ya logramos estos derechos, ya, aun cuando fueron muchos siglos de lucha, se logran y se materializan acá. Y a partir del siglo XIX y XX es cuando empezamos a ver como este auge más fuerte del pensamiento y de la discusión y la teoría y la práctica, y se empieza a ganar terreno en los espacios institucionales. Entonces, aquí me voy a entretener poquito, no mucho, aunque es muy importante, sobre todo para quienes militan y hacen trabajo político, sí tener en cuenta esta parte muy avanzado en cuanto al socialismo como una forma antagónica al capitalismo. El capitalismo ya ha surgido de esa formación de los estados nacionales. También esto lo vamos a ver más a detalle adelante. ¿Sí? Ahorita es mera referencia. Las clases, o más clara de las clases sociales, ya con ciertas condiciones prescriptivas, o sea, derechos ganados, especialmente en el que, por ejemplo, las licencias de maternidad, las horas, ¿no? El tener un horario específico para desarrollar el trabajo. Y aquí hay un pensamiento que sí es transversal y es el pensamiento socialista. Desde el socialismo se empieza a plantear no solamente la desprotección y la opresión de las mujeres, sino también de otros sectores, vinculado principalmente al terreno del trabajo, a lo laboral, al trabajo infantil. Por ejemplo, se empieza a cuestionar el trabajo infantil ya desde estos momentos. Y es aquí donde precisamente el pensamiento y las mujeres que formaban parte de estas organizaciones y de estos grupos empiezan a replantearse su papel al interior también dentro de estos grupos y dentro de las empresas, como de su participación dentro de los propios partidos. Aquí insisto, no me voy a entretener mucho porque me gustaría escucharlas y escucharles en un momentito, pero sí es importante que tengamos en cuenta el pensamiento de tres mujeres.
Una es Emma Goldman, otra es Clara Zetkin y otra es Flora Trifer, digamos, socialista, feminista. Ninguna de ellas se nombra feminista, ojo, pero es la primera mujer, digamos, dentro del socialismo, que empieza a darle un sentido más teórico y práctico, político, al trabajo, vamos, espacios dentro dentro de las fábricas, ¿no? Las condiciones para las mujeres son todavía peores que para los hombres. Entonces empieza a meterse esa discusión, empieza a analizarse desde este ángulo la opresión, no nada más en cuanto a la lucha de clases, sino también hacia las mujeres. Emma Goldman, que además yo en la lectura complementaria me parece que les puse la palabra como arma, que me gusta mucho. Normita, yo creo que a ti también te va a gustar. Es fundamental darle una lectura correcta. Seguramente no han leído mucho en cursos de feminismo a estas autoras. A lo mejor a Clara Zetkin sí. A ella regularmente no se lee porque ella sí fue tajante y dijo, Nel, ¿no? O sea, yo no soy feminista, yo soy anarquista, y esta es otra parte importante. O sea, aquí se rompe un poco el discurso socialista, porque si bien con Clara Zetkin ya había empezado a gestarse esta organización femenina a partir de la igualdad salarial y de cuestionar el sistema capitalista y las bondades, porque dice, pues todo lo que nos han dado es porque ellos han querido, ¿no? O sea, es nada más que nos han dado lo que se les cae de la mesa, tal cual, ¿no? Y nosotras no queremos eso, queremos sentarnos en la mesa, pero en nuestra mesa, no en su mesa, ¿no? Entonces empieza a haber aquí ya un planteamiento de separación con lo que con lo que están haciendo los socialistas y con lo que empiezan a planear y a gestar desde sus ideas materialistas, marxistas, las socialistas. Emma Goldman, emancipación de las mujeres y que se podría materializar a partir de la Revolución Rusa. Y se va a Rusia, ¿no? Y se va a festejar esta nueva alternativa viable, accesible, al alcance de la mano, ¿no? Contraria al capitalismo, en donde las mujeres efectivamente. Entonces, bueno, les decía que en alguna ocasión incluso pagó la fianza de Ricardo Flores Magón en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay el aporte específico de Clara Zetkin, ustedes me lo van a decir, porque sí lo saben seguramente, que se conmemora todos los 8 de marzo, ¿no? Y es precisamente, pero además gracias a ella también, una organización de mujeres que tenía 4 mujeres en un principio, en un periodo de que es fundamental el aporte de Clara, no solamente en el número y en que haya ampliado la simpatía de las mujeres a la organización política, ¿no? Sino que también le aporta teóricamente, genera toda un socialistas, la Segunda Internacional de Mujeres Socialistas, y en 1910 conmemoración a las mujeres que murieron en la fábrica de algodón, ¿no? En Nueva York. Bueno, estos son los aportes importantes y fundamentales. Cada una de estas mujeres socialistas o algunas anarquistas le aportan, y es bien importante porque a partir de este momento la participación de las mujeres por ejemplo, en el ámbito político, en términos de elecciones, sí da un giro y sí le da un sentido más hacia los movimientos de izquierda. Les decía, en la política se empieza a asociar ahora sí la participación efectiva de las mujeres, la participación política electoral de las mujeres, se empieza a asociar a las fuerzas liberales o de la izquierda, ¿no? Justamente porque empiezan a hacer cuestionamientos de ese orden establecido, de ese orden natural capitalista, de las cosas, y se mete, los ojos que utilizan para hacer este análisis, pues es toda la teoría marxista en algunos casos, y más a partir de Engels, sobre todo en el caso del anarquismo, con la división en clases sociales, ¿no? Y la división también de la sexualidad. Hay, inicialmente los anarquistas están total y absolutamente en contra del feminismo. O sea, sí apelan a cambiar el orden, están en contra de la autoridad y tal, pero no incluyen la visión de las mujeres. Incluso hay quienes se oponen tajantemente, ¿no?
como Proudhon, si mal no recuerdo. Sin embargo, el movimiento le aporta muchísimo. Las mujeres, desde esta perspectiva, son mujeres, pues sí, voy a decirlo así, muy inteligentes, muy capaces, pero también empiezan a generar, se tiene una visión muy individual. Está en la fuerza de nosotras, las mujeres, el salir adelante y el cambiar las cosas, o sea, no, más allá que la de la organización inmediata, ¿no? Por un motivo específico que, por ejemplo, puede ser la igualdad salarial, ¿no? Entonces, pues estamos en contra de la jerarquización, que eso, ¿a qué les suena? Autoridad y Estado, ¿no? Son los planteamientos generales y no es estamos en contra, proponemos otra cosa distinta ante la jerarquización, la autoridad y el Estado. Y empiezan a pensarse otras formas posibles de organizarse socialmente. Hasta aquí la voy a dejar en cuanto a estos temas. Es importante que lo tengamos en cuenta porque precisamente por eso las luchas y los discursos en relación a la participación activa política de las mujeres sí van siempre regularmente muy cargados de una perspectiva de izquierda, aunque las anarquistas cuestionan, y hoy hay movimientos feministas que también cuestionan eso de izquierda y derecha y tal. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece fundamental también tener como en estos momentos es necesario tomar partido y decir yo soy, ¿no? Pero bueno, el asunto aquí es que sí son movimientos que se gestan, que se reconfiguran y que surgen de la izquierda como forma política. Ustedes ya tomaron un taller aquí de qué es izquierda y derecha, nada más como breviario. La primera vez que se habla de izquierda y derecha en el mundo es precisamente en la Revolución Francesa, cuando los que estaban a favor del rey o de mantener el sistema como estaba se sentaron a la derecha y los que estaban en contra se sentaron a la izquierda. Entonces, a partir de esta cosa simbólica, simple que aparentemente, empezamos a hablar de dos polos políticos, digamos, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. Entonces las mujeres surgen en el polo, o el pensamiento, no las mujeres, el pensamiento feminista se reconfigura y se da a partir del polo de la izquierda. Bueno, justamente aquí hay pensamientos también de otras mujeres que intervienen de manera contundente y determinante para que se puedan lograr derechos. Ya decíamos el segundo sexo, luego llega la mística de la feminidad, que también ojalá lo podamos leer en otro momento. Ay, ya me regresé, perdón. Ok, de Betty Friedan o Kate Millett con la política sexual que vamos a revisar. En este momento ya tenemos los derechos ganados, algunos laborales, políticos, los derechos reproductivos y sexuales también ya se empiezan a ganar. Ustedes ya leyeron a Erga Jasmine, ¿no? Donde justamente nos habla cómo a partir de este momento una serie de movimientos muy grandes, muchos acompañados de un escándalo para que puedan ser vistos y tomados en cuenta, el propio de las sufragistas, ¿no? Y otros que surgen en América, en Estados Unidos es principalmente, que ahorita vamos a ver, le empiezan a tener sus frutos, empiezan a verse materializados en el ganar derechos, en los accesos que se van teniendo a la educación, en los accesos que se van teniendo al empleo, y también van de manera muy, muy lenta mejorando las condiciones. Sí, o sea, sí se da, no es que esté frenado hasta este momento. Y esto es lo que conocemos como esa segunda ola del feminismo, ¿no? Ya tenemos toda una construcción más amplia ganada, de derechos. Ya, incluso hay quienes empiezan o se atreven en este momento a decir que ya el feminismo no tendría tanto sentido, que es un debate que se ha retomado ahora, actualmente. Ya no tiene tanto sentido el feminismo, ¿para qué? Si ya votan, ya pueden estudiar lo que quieran, ya pueden trabajar, ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, en estas situaciones, en estos discursos, pues también se empieza a perder un poco, a lo largo también de la historia, la importancia que tiene de empezar a mirar las cosas desde una óptica distinta, ¿no? O sea, los feminismos de la diferencia, como lo veíamos en la sesión anterior, surgen de aquí y de pronto fragmentan más todo, evitan una homogenización porque no somos iguales todas, ¿no? Pero también dejan de lado que hay ciertas coincidencias que nos pueden permitir ir tejiendo de otra forma en términos prácticos, porque al final del día, para efectos teóricos, pues me parece que aporta bastante el feminismo de la diferencia en cuanto a categorías de análisis. Pero no se trata de eso, no vivimos de categorías de análisis, vivimos en la calle, en la banqueta, en el micro, ¿no?
Entonces, justamente también otra parte de este feminismo permite eso, lo que hoy conocemos como acciones afirmativas, ¿no? Que no son más que esas medidas temporales para evitar que la desigualdad siga avanzando, por ejemplo, el Metrobús, ¿no? El área exclusiva para mujeres o el metro y otras medidas, ¿no? Que no es materia ahorita, lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que a partir de todos estos movimientos se empieza a institucionalizar las causas. ¿Esto qué quiere decir? Que esas causas ya empiezan a tener un sentido más práctico, en algunos casos en la academia, ahorita lo vamos a platicar, en otros casos en la participación política, en otros casos en la toma de decisiones y en otros casos pues para organizar a las comunidades en espacios más pequeños. Digamos que todavía hasta este momento estamos viendo el movimiento feminista y los aprendizajes que se van gestando a partir de acá de manera de arriba hacia abajo, ¿no? Y que es justamente de donde se agarran muchas corrientes teóricas que vamos a ver la siguiente semana para empezar a discutir otro tipo de planteamientos. En efectos prácticos, digamos que esta ya sería como esa ola del feminismo que permite institucionalizar las causas y que a partir, que todo lo que se había dicho en los años anteriores empieza a tener efecto y empieza a tener un nombre y un apellido directo y frontal, que es el patriarcado, ¿no? A partir de aquí ya no me estoy peleando a lo loco con un grupo de hombres que me van a dar derechos, sino me estoy peleando con todo este sistema patriarcal que está impidiéndome que yo tenga acceso a una vida plena, digamos, ¿no? Y a partir de aquí, ya decíamos anteriormente, ya se había hablado, ya desde Wollstonecraft y en el segundo sexo ya veíamos que no se nace mujer, ¿no? Se llega a ser mujer. Ya con este planteamiento en el cual se involucran una serie de factores más allá de los morales, se empieza a recorrer también el pensamiento de las mujeres. Empiezan a pensarse no como una sola forma de ser mujeres, ¿no? Surge el género, como lo decíamos anteriormente, como la categoría de análisis, la categoría. Yo le puse una categoría, pero en realidad a partir de aquí el género es la categoría de análisis para la desigualdad, ¿no? Entonces, el feminismo institucional se desarrolla a partir también de las conferencias. La primera, si saben que fue en México, ¿no? La primera conferencia internacional de las mujeres fue en 1975. Ahorita vamos a ver también esto de las conferencias. Y aquí lo importante es que el gobierno ya empieza a incluir, los gobiernos del mundo, se empieza a ver esta visión general en el cual se ven obligados a incluir las agendas de las mujeres, las problemáticas de las mujeres, las necesidades específicas de las mujeres. Decíamos, el hecho de que las mujeres se acercaran al terreno electoral, que pudieran ejercer su derecho al voto y que pudieran acceder a espacios, permite que haya una mayor participación política de ellas mismas en estos terrenos y crean estas instituciones, porque es a partir de esto que las mujeres dicen, bueno, pues por ejemplo en 1972 se crea el primer refugio para las mujeres maltratadas en Gran Bretaña, ¿no? Y es gracias precisamente a todos estos procesos. En 1975, por ejemplo, Francia legaliza el aborto. Fíjense, en 1975, ¿no? Y aquí hace unos meses en Guanajuato salieron con sus cosas, pero bueno, en 1976 en Bruselas se empieza a hablar, por ejemplo, de la violación y de todos, se habla y se reúne en la Comisión Internacional de contra los crímenes hacia las mujeres, y les doy el nombre correcto, ahorita se me fue la onda. Y justamente se empiezan a plantear una serie de problemáticas específicas de las mujeres, de situaciones concretas que pasan las mujeres, especialmente en la cuestión sexual, y se empieza a hablar de la violación como un factor político que interviene y que deteriora la vida de las mujeres y de las sociedades. Es emblemático porque se habla del sometimiento de las mujeres. ¿Quiénes violan regularmente en una guerra? Los soldados que llegan a conquistar a otro territorio, violan a las mujeres como símbolo de ganamos, ¿no? Estos somos y te dejamos a nuestras crías ahí, ¿no? En tu territorio. De eso va. Entonces, así de agresivo y de violento se empieza a abordar este tema de la violación, se empieza a hablar de las mutilaciones de clítoris de las mujeres y de una serie de cosas. Este es un debate bien importante y determinante porque las mujeres se movilizan a partir de esto, de
de Bruselas se movilizan para recuperarse a sí mismas, para recuperar su cuerpo, para recuperarse a ellas, ¿no? Y es fundamental, fundamental este movimiento. Esto en 1976, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de la intervención, digamos, de un aparato institucional como resultado de muchas presiones y de movilizaciones sociales, se pretende hacer que las mujeres se hagan del poder para detonar esos cambios sociales y culturales, etcétera, ¿no? Que son necesarios para que se puedan desarrollar plenamente. El feminismo académico nace justamente en las universidades en este momento. Esto es bien importante porque a partir de este momento, todos los estudios sobre las mujeres de género y feministas tienen auge y se empiezan a multiplicar las disciplinas, se empiezan a generar nuevas carreras, nuevos campos de conocimiento a partir de esta visión de las feministas. En el ámbito académico es bien interesante porque se empieza a visibilizar lo que se callaba y que es la violencia en las aulas, la violencia en estos otros espacios en los cuales sí, pues sí puedes estudiar lo que quieras, pero al final del día siempre hay una serie de factores que intervienen para limitar ese desarrollo pleno o al parejo que el de los hombres, porque no hay que olvidar que de algún modo esta institucionalización sí sigue apuntando a ver igual a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y de pronto hasta este momento todavía no se empiezan a generar o a tener claridad de las particularidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, me voy a regresar otra vez un poquito, aquí, a partir de la intervención, digamos, de un aparato institucional como resultado de muchas presiones y de movilizaciones sociales, se pretende hacer que las mujeres se hagan del poder para detonar esos cambios sociales y culturales, etcétera, ¿no? Que son necesarios para que se puedan desarrollar plenamente. El feminismo académico nace justamente en las universidades en este momento. Esto es bien importante porque a partir de este momento, todos los estudios sobre las mujeres de género y feministas tienen auge y se empiezan a multiplicar las disciplinas, se empiezan a generar nuevas carreras, nuevos campos de conocimiento a partir de esta visión de las feministas. En el ámbito académico es bien interesante porque se empieza a visibilizar lo que se callaba y que es la violencia en las aulas, la violencia en estos otros espacios los cuales sí, pues sí puedes estudiar lo que quieras, pero al final del día siempre hay una serie de factores que intervienen para limitar ese desarrollo pleno o al parejo que el de los hombres, porque no hay que olvidar que de algún modo esta institucionalización sí sigue apuntando a ver igual a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y de pronto hasta este momento todavía no se empiezan a generar o a tener claridad de las particularidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, me voy a regresar otra vez un poquito, pues antes de empezar a hablar de las conferencias internacionales, me gustaría nada más platicarles que justamente en esta época de los 70s, en Estados Unidos irrumpen un grupo de mujeres que hoy se conocen o que se definieron como feministas radicales, irrumpen en un concurso de belleza. Y esto es crucial también, este es un momento clave e importantísimo. Irrumpen en el concurso de belleza y empiezan entonces a pensar y a verse. Esto lo vamos a ver la siguiente sesión, ya me acordé. Y empiezan a cuestionar los estándares de belleza, empiezan a cuestionar justamente esta parte fundamental que es, ¿qué es la mujer, no? No somos esas, no somos, o sea, no somos sumisas, no somos abnegadas, ni somos las bonitas modelos esbeltas. Y se empiezan a cuestionar esos estándares. ¿Quiénes pueden, quiénes no pueden, no? Y entonces empieza a hablar justamente, eso es parte de los logros, sí, de ese feminismo de la diferencia, insisto. Sí hay alcance, sí es importante, por eso todas las manifestaciones del feminismo son importantes porque todas le aportan, aun cuando sean pacíficas o aun cuando sean muy radicales o muy violentas, siempre aportan a los cambios, todas, absolutamente todos en todos los países del mundo. Ahora sí, rápidamente, me voy a entretener aquí 2 minutos, ¿no? En México había 4,000 mujeres. No encontré el dato de cuántas mujeres específicamente había en Copenhague, pero sé que participaron 145 estados. La participación de las mujeres en estos momentos va teniendo una gran importancia, ¿no? Los principales temas, por ejemplo, en México eran garantizar a las mujeres el acceso en igualdad con los hombres a la educación, al trabajo. Estamos 1975, ¿a qué les suena? Al trabajo, a la participación política, a la salud, a la vivienda, a la planificación familiar y a la alimentación. Eso en 1975 en México, en la Ciudad de México.
En 1980, en Copenhague, igualdad no solo jurídica, sino también desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, de la propia participación de las mujeres, de igualdad de oportunidades reales entre hombres y mujeres, y educación, salud y empleo, otra vez. En Nairobi hubo 15,000 participantes y hubo una implementación de políticas por parte de los estados en materia política, social y laboral. Esto es bien importante, porque a partir de aquí se empieza a solicitar a los estados, como la ONU, como una instancia jerárquica que no de, bueno, sí de control también, pero de propuesta, digamos, le pide a los estados que suscriban acuerdos que permitan que se haga efectivo que los derechos sean iguales para las mujeres y para los hombres, pero se empieza a solicitar la implementación de políticas desde los estados nacionales para disminuir estas brechas de desigualdad. Se pide que haya una participación efectiva de las mujeres en la vida política, pero también en la vida social y en la vida laboral. De aquí, de estas conferencias, surge, por ejemplo, el concepto de empoderamiento, que también lo vamos a ver más adelante. A mí no me gusta mucho, pero bueno. Surgen estos conceptos, también de aquí se empiezan a generar mecanismos de análisis, indicadores, muchísimas cosas que hoy en día tenemos y que hacen ricas y vastas las políticas públicas que se empiezan o que se han estado generando en beneficio de las mujeres, incluso como estas acciones afirmativas. Ya para Beijing hay intermedios y hay conferencias posteriores, ¿no? Está la Belém do Pará, ¿no? Contra las formas de violencia hacia las mujeres, en fin. Pero en Beijing hay 35,000 mujeres, vean cómo va aumentando de manera importante la participación. Aquí ya se introduce la perspectiva de género. Esta perspectiva que nos permite identificar determinados factores, por ejemplo, en política pública. Durante estos años, los 90, hablábamos acá en México de que quienes gobernaban eran los tecnócratas, ¿no? Que utilizaban, los priistas sobre todo, empezaron a aplicar las políticas focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran políticas generales para todo el país, sino que iban a ser focalizadas únicamente para determinados grupos y sectores que requirieran de esos apoyos. Entonces, con la inclusión de la perspectiva de género a la creación de o teniéndola a la mano, digamos, los gobiernos y los estados, se empieza justamente esta visión de las políticas a multiplicar. Ya no es la política, ¿no? Sino son las políticas sociales, ¿no? Las políticas públicas en plural. ¿Por qué? Pues porque van a ir enfocadas de manera muy específica a determinados sectores y mucho de ello tiene que ver con la perspectiva de género. Bueno, en México, ahí vamos. Jurídicamente creo que México sí es un ejemplo y además el PRD también tiene mucho de culpa en que México tenga esas leyes hoy en día. En materia justo de disminución de la desigualdad. Pero digamos que a grandes rasgos, de modo global, pues la perspectiva de género permite justamente ir un poquito más al fondo de las necesidades de las personas y a través de la implementación de estas políticas públicas, pues sí, reducir esas brechas de desigualdad, ¿no? Además de que, como decíamos en la sesión anterior, involucra los factores socioculturales, históricos de las mujeres, ¿no? Y así es como se reconoce esta diversidad y las distintas circunstancias en que se desenvuelven. Por tanto, pues la política va a ir dirigida de manera más específica y puntual a esos espacios. Decíamos entonces, aquí me encantó ponerles esta foto porque es muy actual, aparte me la robé de la página de ONU Mujeres y la puse así borrosita, ¿no? Porque así es, en términos reales, el proceso de institucionalización, borrosito. O sea, sí se ve, sí hay, pero no es claro, ¿no? Bueno, ya ustedes juzgarán por sí mismos y por sí mismas, pero la institucionalización nos lleva necesariamente a las políticas públicas. No vamos a hablar sobre cómo se crean y los recursos que requieren y desde qué visión y si Max Weber y si Norberto, no, o sea, simplemente entender como este brazo operativo para generar mejores condiciones, ¿no? El Estado organiza, diseña y aplica esas políticas públicas, ¿no? Se basa en relaciones de poder del Estado y la sociedad civil y es resultado de las presiones internacionales. Eso es bien cierto y voy a decir por qué y me voy a referir al caso de México. Ustedes saben que en México existe un Instituto Nacional de las Mujeres, sí, es el Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, este instituto lo creó Fox, Vicente Fox en su sexenio. Como resultado,
de las presiones internacionales y del trabajo que ya la sociedad civil organizada venía haciendo en nuestro país. Entonces, no le queda más al gobierno más que decir, pues va, órale, ya está su instituto, ¿no? Y entonces, a partir de eso, el instituto tiene muchas funciones, pero entre otras, y creo yo que es una de las más importantes, hasta en este momento, en los 90s, es justamente que tiene la capacidad de generar, uno, indicadores, dos, diagnósticos para saber qué onda con las mujeres en México, qué específicamente de las mujeres, ¿no? Las mujeres que trabajan, las mujeres que no trabajan, las mujeres que estudian, las que no tienen acceso. Todo esto se empieza a trabajar a partir de esto. O sea, si bien ya la academia desde los 70s había avanzado muchísimo en visibilizar las diferencias y las circunstancias propias de las mujeres, no es hasta la institucionalización donde estas se hacen todavía más, ¿cómo lo diré? O que son todavía más visibles, o son un poco más, son más claras que la institucionalización de la ONU. No, no es cierto. Son más claras, digamos, estas medidas, porque justamente ya ves el edificio ahí, ¿no? Así ya, sí, ahí está el Instituto de las Mujeres, y ahí está la señora fulana de tal, ¿no? Y ahí está, etcétera. Entonces, digamos que se materializan estas demandas, pero obligan también a una nueva dinámica. Y esa dinámica de la sociedad civil y el gobierno, por un lado, y por el otro lado, pues las instancias de las que México, por ejemplo, forma parte, que es la ONU, y otros 190 y tantos países, ¿no? Ok, entonces, la sociedad civil organizada en México tiene sus particularidades, no es materia tampoco de este curso, ojalá un día podamos como abundarlo un poquito más. Tiene sus asegúnes, dice, ¿no? Por ahí. Pero al final del día, también hay un sector importante dentro de esta sociedad civil organizada que se ha especializado en diferentes esferas, que se ha profesionalizado y que han sido capaces de generar desde observatorios ciudadanos hasta políticas públicas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la del listoncito rosa? Pues esa es una iniciativa de una asociación civil que hoy el gobierno mexicano pues ya tomó como suya y se pone en el listoncito contra el cáncer de mama, pero fue una iniciativa de la sociedad civil, por ejemplo. Entonces, digamos que se empieza, si no equilibrar la relación de poderes, ¿no? A partir de estos, de los grupos de mujeres, de grupos feministas, de colectivas y colectivos de personas que estaban replanteándose, porque no todos eran feministas, ¿no? Pero sí había quienes estaban replanteando la situación de las mujeres y quienes estaban cuestionando, ¿no? Lo que estaba sucediendo. También es cierto que al hablar de sociedad civil, ya estamos hablando no de estos grupos y colectivos y incluso jurídicamente, ¿no? La mayoría son asociaciones civiles, en el caso de México, organizaciones no gubernamentales, y son las que participan de la elaboración de todas estas en todos los países de los que forman parte. Entonces, aquí empieza todas las luchas que se habían estado peleando, digamos, de manera colectiva o por grupos, digamos, empiezan a tener sentido y empiezan a tener un encuadre dentro de esta institucionalización. Para bien o para mal, ¿no? A partir de aquí, de esta buena relación, es como empiezan a surgir estos otros espacios. Ya les decía, yo les platicaba y lo leyeron con Erga Yasmin, ¿no? Todas estas estructuras que se crearon en los países tanto de Europa como de América para darle atención precisamente a las mujeres en sus diferentes situaciones y problemáticas. Desde la cuestión política, hasta la cuestión académica, hasta la simple defensa de la vida, ¿no? Y del cuerpo de las mujeres. Como lo comentaba, ¿están levantando la mano alguien? Por ahí vi una manita levantada, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades, Zulema. Me encanta cómo explicas las cosas, me parece muy, vamos, de mucho dinamismo, muy animada. Pero sí difiero de dos cuestiones, rapidísimo las comento antes de seguir avanzando. Bueno, primero sobre lo de la edad ya puse que es algo relativo. No, dos comentarios que me parecen fundamentales. Primero, Clara Zetkin nunca fue reconocida ni conocida como anarquista. Ella fue una destacada dirigente comunista del Partido Comunista Alemán y después del Partido Socialdemócrata. Socialdemócrata. Eso
como una acotación histórica porque se revolcaría en su tumba si le dice, a diferencia de Goldman. Práctica, sí. Sí, Así aunque es. teóricamente no. Bueno. Bueno, así es. Ahora, la palabra feminismo no existía antes, no existía en ese tiempo. Es un neologismo. Fue acuñado por un doctor francés, un filósofo, Fourier. Entonces, me preocupa decir, bueno, es que no se proclamaban feministas, no lo podían hacer porque no era la conceptualización que se tenía entonces en la lucha por la vindicación de los derechos de las mujeres. Ay, Un no. poquito de ubicar cuándo se acuña ese concepto, cuándo se empieza a socializar y a institucionalizar. No lo hagas porque es tema de la otra sesión. No, sí, échale. Rapidísimo. A mí me parece fundamental reconocer en la historia por la lucha de la vindicación de los derechos de las mujeres, por el derecho a votar y a ser votadas, reconocer cuáles fueron perdón, los primeros países. En Nueva Zelanda, en 1893, fue el primer país donde se reconoció el derecho de las mujeres a votar. Yo me voy a permitir, a reserva de opinión en contrario, mandarles luego una fichita que hice hace ya un buen tiempo sobre la historia del derecho del voto hacia las mujeres, porque si bien en Nueva Zelanda fue ese primer país, podían votar, pero no podían ser electas. Es una diferencia sustancial. Y bueno, en fin, es una breve ficha nada más, tal año, tal país, y si podían o no votar y ser electas. Entonces me voy a permitir remitirla a Zulema, nada más como una manera de aportar algo también al curso. Yo quisiera comentar rapidísimo dos cosas. En efecto, yo estoy de acuerdo contigo. Las políticas públicas como tal sobre los derechos de las mujeres fueron institucionalizadas a partir de las conferencias mundiales promovidas por Naciones Unidas. Lamentablemente, porque la historia a veces nos da muchas vueltas, en 1995 yo era una de las propuestas como parte del grupo parlamentario del PRD para integrar la comisión de parlamentarias para ir a Beijing. Sin embargo, por las mismas circunstancias de mi quehacer legislativo, cedí mi espacio, ni me lo van a creer, ni más ni menos que a Rosario Robles. Entonces, una queda fuera de la historia de esa conferencia por otras circunstancias. Aunque valió la pena porque yo fui la única diputada, eso sí, lo comparto, lo presumo en términos de compartir, era lo que quería decir, en que se mantuvo por consenso de todos los grupos parlamentarios de entonces, en la 56 legislatura, como integrante de la Comisión Especial para la elaboración del presupuesto. Aparte de las comisiones legislativas ordinarias en las que participé. Entonces, no estuve, pero estuve en términos de conocer cuáles fueron esas experiencias. Y me parece muy importante abundar más adelante en el momento que tú como coordinadora de este curso, junto con Vania, poder retomar qué ha pasado después de Beijing 95, porque ya son 25 años. Entonces, mucho se ha avanzado, aunque mucho nos falte por seguir. Y finalmente, una observación muy respetuosa. Las mujeres no somos sector. Los sectores son los de la producción. La visión de las mujeres como sector fue impuesta por el Partido Único de Estado, que fue el PRI. Hoy tenemos en otra modalidad Morena, y lo digo con todo respeto, pero en esa lógica van, de Partido Único de Estado, que sectorizó las políticas. Y por eso hablaban del sector femenino o sector femenil. No, las mujeres somos más de la mitad de la población de la humanidad y somos muy chingonas además, ¿no? Pero somos capaces de ser y de estar independientemente de si participamos o no en un sector de la producción de nuestra sociedad. Yo quería hacer esos comentarios, agradezco muchísimo la atención, te reitero mi felicitación y mi saludo, me encanta escucharte porque además me muero de la risa cuando hablas de que Rosy nos puede apoyar. Y efectivamente, el PRD, y con ello concluyo,
ha sido impulsor muy importante también en la necesidad de que contemos con una agenda por la igualdad sustantiva y lo que ello implica. Ahí la dejo y muchas gracias. Cierro mi micrófono. Muchísimas gracias a ti. Efectivamente, lo decíamos la sesión pasada, les decía, el origen de la palabra feminismo, cuando se habla por primera vez, más bien tiene una connotación biologicista médica, porque justamente se está hablando de los hombres que por tuberculosis empiezan a presentar determinados rasgos más... ¿cómo le llaman? Menos toscos, dicen ellos, ¿no? Y por lo tanto ahí es cuando se utiliza el concepto, no he querido volver al concepto etimológicamente porque lo vamos a retomar la siguiente sesión, pero yo te agradezco mucho, justamente de eso se trata, que ustedes vayan guiando sus propias reflexiones que le aporten con ese conocimiento que ustedes tienen, pero lo retomamos la siguiente clase ya un poquito más a detalle, cuando estemos hablando justamente de las corrientes y los enfoques, vamos a entrar más a fondo un poquito también de esto, de lo que platicábamos la sesión anterior, ¿no? Del feminismo de la diferencia y la igualdad y tal, le vamos a entrar otro poco más, insisto, la siguiente sesión, y por ahora, yo cuando hablo de sectores, no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de otros sectores, o sea, sectores, por ejemplo, los obreros, porque ahorita vamos a ver también ese tema. Tiene mucho que ver y por eso me entretuve un poquito, efectivamente. Clara Zetkin no era anarquista ni se asumía como tal en términos político-prácticos, incluso junto con Rosa Luxemburgo forman el Partido Socialdemócrata. Bueno, ya, no es tema de este conversatorio, pero en términos teóricos, hay una perspectiva mucho más acercada, más cerca al anarquismo que al propio comunismo, sobre todo cuando se habla de, bueno, la diferencia esencial es la dictadura del proletariado por uno y la disolución del Estado, ¿no? Y de las formas de organización y autoridad, ¿no? Entre anarquismo. Y eso sí esboza Clara Zetkin desde la perspectiva teórica, aunque no práctica ni política. Por eso les decía, yo lo puse aquí, porque estoy hablando en términos teóricos, aunque en términos prácticos su aporte es fundamental, ¿no? Sí, yo solamente tenía una duda, ya que ahorita están retomando el tema de Clara Zetkin, perdón. Sí, perdón. Era que usted mencionó como el aporte específico, pero no sé si no lo escuché bien, porque posteriormente dijo de la organización que la creación de la primera internacional socialista y la segunda internacional socialista. En ese caso, ¿esa era la aportación específica que dio o es otro que no escuché? No, bueno, son muchas, pero entre otras, sí se crean las dos, pero también la de mujeres, o sea, es la Internacional Socialista de Mujeres, justamente, pero además, o sea, no solamente era la búsqueda de igualdad salarial y derechos laborales específicos, sino que también, por eso lo decía yo, empezaba a esbozar la necesidad de una organización distinta, ¿no? Clara Zetkin es la primero de mayo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que termina siendo el 8 de marzo, para conmemorar o recordar a las víctimas de la fábrica de Nueva York. Todo esto no se preocupen demasiado, lo vamos a retomar la siguiente, cuando veamos enfoques. Ahorita estamos hablando un poquitín del momento histórico, pero ya la siguiente semana le vamos a entrar con más ganitas a la parte, a los enfoques y a las corrientes, ¿no? Básicamente 3, y de ahí surgen muchos otros y muchas otras líneas del pensamiento. Pero digamos que hoy a partir, lo que estamos viendo es situarnos un poquito en estos momentos históricos. No me quise como entretener mucho en los momentos porque tengo una hora, ¿no? Para abordar esto, y también me interesa mucho escuchar a ustedes y ver qué es lo que tienen que decir al respecto. Entonces, no me quise entretener. Al final les decía, les mando la bibliografía complementaria, incluso en el mismo texto de Erga Jasmine, creo que esboza estos procesos, ustedes ya lo leyeron, ¿no? Le entramos más de lleno al tema, pero sí es cierto, o sea, todos estos movimientos le aportan, todos le aportan desde sus trincheras y desde sus espacios al cambio y a la transformación, aunque son muy lentas y cada una tiene sus particularidades en cada uno de los momentos y espacios, pero para finales de los 80s y 90s, todos estos movimientos ya habían disminuido considerablemente. Ya las grandes movilizaciones
que habían como llamado mucho la atención de la prensa y de los medios, ya habían disminuido considerablemente porque ya se contaba con un andamiaje institucional apto, ¿no? Entonces ya dejaron de ser incluso tan atractivas para los medios las movilizaciones en este sentido. Y sin embargo, todas estas formas generaron nuevas formas de organización. Todos estos movimientos sociales, digamos, generaron nuevas formas de organización, tanto políticas, o en la política femenina, como en hacer mayormente visible las necesidades y las complejidades de las mujeres en las sociedades. Aquí también empiezan a surgir, o más bien se reconfiguran los debates al interior del feminismo, y se empiezan a plantear, los debates ya no nada más se dan al interior, sino más bien también se empiezan a dar al exterior, se empiezan a cuestionar otros órdenes establecidos, y el debate se empieza a enriquecer en todas las esferas, no nada más al interior en las diferencias que tengamos entre las mujeres que conformaban los grupos o los partidos, sino también se empiezan a cuestionar hacia afuera. Y eso es bien rico y es bien importante, porque eso es justamente lo que permite una construcción más amplia y diversa de las dinámicas, en este caso de las políticas públicas dinámicas hacia la población. Y aquí surge, digamos, como un cambio generacional incluso. También la propia Ergas Yasmin lo comenta, ¿no? Hay un cambio generacional importante que empieza a hacer notar otras cosas que son importantes para las mujeres de ese tiempo, como hoy en día, ¿no? Hay otras cosas que son importantes para las mujeres de nuestro tiempo y que no necesariamente se están viendo materializadas o concretas en esta perspectiva institucional. ¿Algo más? Por ahí vi una manita levantada, ¿no? ¿Verdad? Ok. Bueno, y por último, que ya es hora, ¿verdad? Ya va siendo hora. ¡Ah! Ya me pasé. Bueno, por último, pues es importante esto es una cita de Patricia Gómez. Es importante incorporar la dimensión a las la dimensión de género a las políticas públicas. Propone entender a las mujeres ya no como un sujeto homogéneo susceptible de asistencia, sino como ciudadanas que son portadoras de los derechos en tanto miembros de la comunidad política. Digamos que de manera general me gustó mucho esta cita porque me parece que concentra muy bien lo que se estaba planteando desde este ángulo institucional para reducir, o sea, ya no se considera, ya no se está debatiendo si las mujeres somos o no iguales, sino ya se está pensando en cómo específicamente reducir esas diferencias y hacer un mundo más igualitario, más accesible, digamos, para todas y todos. Entonces es a partir justamente de la dimensión del género al interior de las políticas públicas como se empieza a entender un poco más cuáles son las necesidades de las mujeres, pero también las necesidades sociales en general. Pues por mi parte y por hoy sería todo. Me gustaría escuchar, no sé si ya tengan tiempo asignado, porque ya nos pasamos unos minutos de la hora que tenemos acordada, de casi 10 minutos, que son los que nos quitaron al principio por esperar a las que no llegaban. No, no es cierto. Pero bueno, digamos que pues ya estamos cerrando. Me gustaría escucharles. Platicar un poquito más. El viernes platicamos a detalle porque tenemos más tiempo para estar allá que aquí, porque entiendo yo que todas y todos tienen otras actividades y la idea es interferir lo menos en esas y que el viernes le entremos al debate, que a mí me gusta que me digan no y demás, y eso está bien, de verdad, yo les pido que lo hagan, que cuando tengamos una duda o no estemos de acuerdo, lo manifestemos abiertamente. Y también les quiero pedir para el próximo, al rato les voy a mandar las 2 canciones de las que vamos a platicar el viernes. Una está en inglés, no sé si esté traducida, la neta no sé si esté traducida, voy a tratar de mandárselas también con una traducción, si es el caso, para que tengamos ambas, bueno, todo el equipo, todas las personas que están registradas, tengamos la misma información y la misma,
el mismo material de análisis, ¿vale? Entonces, si está en inglés, si no voy a tratar de buscar en español, pero la verdad es que me encanta porque justamente en Estados Unidos el movimiento sufragista se vincula mucho con el movimiento abolicionista y entonces se retoman cosas bien importantes de ahí y se empieza a ver justamente a la mujer como ese otro olvidado, ¿no? Como ese otro oprimido. Entonces, es importante, es interesante y además pues la música siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y pues a partir de ahí vamos a poder entender o tener algunas lecturas de cómo es que estos sistemas se van configurando. Causa un poco de duda cuando habló usted de las mujeres, bueno, de las mujeres anarquistas, bueno, que pertenecían al anarquismo y las que pertenecían al Partido Social Comunista. O sea, no sé, me causa ruido, no, como que no entiendo, no llego a carburar muy bien. No, bueno. ¿Qué diferencia hay entre esas mujeres que pertenecían al movimiento anarquista y las que pertenecían al movimiento socialista? Las diferencias son de método y teóricas. En principio, la mayoría de los socialistas son marxistas. La mayoría retoman los planteamientos de Marx para analizar la realidad desde un punto de vista económico. En el caso de los anarquistas, no le vayas a decir a un anarquista que es marxista porque se superofenden, ¿no? Sin embargo, también parten de una perspectiva materialista de las cosas, nada más que ellos retoman a Engels y el material, el libro en donde Engels describe esta forma de organización de la sociedad es la familia, la propiedad privada. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ahorita te digo, ahorita te pongo el nombre. La familia, la propiedad privada y no me acuerdo qué otra cosa. Pero bueno, es ahí donde describe precisamente Engels lo que les platicaba al principio, ¿no? A partir de que se crea la propiedad privada empieza a surgir la lucha de clases y con la lucha de clases se forman las clases, o más bien las clases forman la lucha de clases, ¿no? Que entiende que todo el tiempo están en constante pugna. Y a partir de justo de la división de la propiedad privada. Y ello es lo que le da legitimidad al poder político, a la formación de pues sí, del poder político en los estados nacionales como los conocemos ahora, hoy en día. Entonces, esa es la forma que tienen de los anarquistas de explicarse la desigualdad. El marxismo retoma una parte de esto, pero él considera que la forma de acabar con la opresión y la desigualdad es a partir de la dictadura del proletariado. Si me equivoco, alguien me puede corregir sin bronca, ¿eh? Entonces, a partir de la de Rosita. Aunque también pueden leer a Bobbio. Estado, gobierno y sociedad. Es más político el asunto, pero tiene que ver con esta formación que estamos platicando, aunque si quieren, tampoco es así como fundamental. Pero bueno, entonces les decía, ellos dicen, bueno, quítate tú de así lo ven los anarquistas, es una visión simplista, quítate tú porque necesitamos imponer o ponerla al proletariado a gobernar, ¿no? O sea, ábranse la burguesía porque el proletariado tiene que gobernar. Eso es lo que están planteando los socialistas a partir del marxismo. En el caso de los anarquistas, no, y las anarquistas tampoco, dicen, no reconocemos ninguna forma de organización autoritaria, ni al Estado así como lo conoce. No creemos que se tengan que quitar a estos carnales para poner a los proletarios. Más bien, no creemos en esas formas de organización y apelamos a la socialización de los medios de producción. Bueno, hay diferentes corrientes, no nos vamos a meter en ese rollo porque pues entonces ya nos vamos a ir por otro lado. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, el anarquismo sí reconoce como parte fundamental de la lucha contra la opresión y contra la desigualdad a las mujeres, pero a las mujeres, ¿no? No como todo, no como un todo, más bien como un todo homogenizante, ¿no? Son las mujeres y pues sí que participen. Es más, esta es una visión más en su calidad de individuos, ¿no? O sea, son tan individuos las mujeres como los hombres y ambas pueden participar sin una agenda propia, digamos, hasta ese momento. Hoy en día el movimiento anarquista o las anarcofeministas hacen muchísimas cosas, ¿no? De manera práctica. Pero en este momento digamos que esa era la diferencia esencial
y sigue siendo la diferencia esencial, ¿no? O sea, no, ni amo, ni patrón, ni marido, ni Dios, ni no sé qué, ¿no? O sea, ninguna forma que me obligue a tener o a estar supeditada o a estar en la jerarquía abajo de nadie, ¿no? Ese es un planteamiento, la desaparición de la jerarquización, sí es un planteamiento de los anarquistas y las anarquistas, y por el otro lado, pues sí apelan a un orden establecido con otras características, pero a partir de que el proletariado asuma el liderazgo de ese nuevo Estado. Bueno, es que, bueno, por ejemplo, ahorita con todos los movimientos, bueno, las últimas manifestaciones que han hecho las mujeres por toda esta cuestión de la violencia, bueno, a veces los medios y obviamente pues ahora sí como estamos en un mundo de información, a veces creo que se llegan a términos erróneos o que quizás a veces pues nos dejamos llevar, ¿no? Porque por ejemplo, bueno, yo escucho que dicen que cuando pues las mujeres se van a manifestar, que las anarquistas son las que hacen pues más alboroto, que son las mujeres las que andan, no sé, o sea, hay mucha desinformación, ¿no? Y digo, pero bueno, obviamente todo esto es historia, ¿no? Porque pues en realidad lo que usted acaba de comentar pues de las mujeres anarquistas, obviamente esto viene de historia y hay que saber el significado de lo que es ser anarquista, bueno, lo que fue ser las mujeres anarquistas y cómo ahorita en esta actualidad pues como que lo hacen con otra terminología, ¿no? Y hay como que una desinformación o no sé, o sea, me causa como que también duda. Bueno, yo creo, y es válida la duda, pero en realidad ese es también parte del método que se plantea el anarquismo. O sea, el anarquismo no cree en métodos pacíficos para cambiar la realidad. O sea, es así como, ya les dimos mucho chance y no han demostrado que se puede por sus vías, entonces, pues, la neta no es por ahí. O sea, él jamás desde la práctica anarquista se está pensando en que sea por métodos pacíficos la transformación, ¿no? Y yo creo que tampoco los socialistas, o no sé tú qué opinas, Rosita, o alguien más, me parece que ellos tampoco lo plantean. Incluso cuando se habla de la dictadura del proletariado, se habla de un proceso revolucionario Entonces, algunos lo asumieron como un proceso revolucionario armado, otros más maoístas, ¿no? Se fueron desde un ángulo distinto, más cultural, en fin. Pero el anarquismo sí se caracteriza por decir, no creemos en los métodos institucionales, es más, no reconocen la autoridad. O sea, ya en términos prácticos, no se reconoce la autoridad y por eso se tienen que radicalizar las medidas. No es tarea de mí ni de este espacio decir si está bien o está mal. Sin embargo, me parece que sí fue necesario o que sí ha sido necesario a lo largo de la historia radicalizar en ciertos momentos las luchas y los movimientos para obtener resultados. Ya será tarea de nosotras y de nosotros definir hoy en día qué instrumentos utilizamos o qué nuevos instrumentos generamos. Pero históricamente siempre fue necesario que hubiera esta radicalización de los movimientos para que hubiera un cambio, se gestara de manera objetiva el cambio. Entonces, las feministas hoy en día, pues no se plantean un mundo tal cual como lo conocemos, sí se plantean la idea de un mundo diferente donde la jerarquización efectivamente no exista, se puedan vivir en comunidades distintas, incluso léanle, o les voy a mandar un artículo sobre la organización en Cherán, ¿no? Por ejemplo, el EZLN no es un movimiento anarquista, aunque sí es armado, ¿no? Pero no son anarquistas, ni tienen una formación anarquista, ¿no? O sea, sí tienen todo un ideario político, sí tienen toda una cosmovisión de qué quieren y qué esperan del mundo, pero no son anarquistas. En Cherán ocurre algo diferente y es una comunidad creada por las mujeres. Yo creo que ellas tampoco se consideran anarquistas, pero su forma de organización desde el ángulo teórico sí responde más a medios de organización anarquista, por ejemplo. Pero bueno, ya es cuestión de que lo podamos ir platicando, de que le entremos a la lectura a lo mejor de algunos textitos en otro momento para poder hablar de estas diferencias. Nada más con relación a lo que preguntaba Yasmín sobre la actualidad. Eso que dicen de que las violencias que se presentan en los actos de manifestaciones de las mujeres son anarquistas es un uso arbitrario de ese concepto. Coincido con todo lo que has dicho sobre lo que es el anarquismo. Lo que sucede es que no podemos olvidar que nos enfrentamos a un estado patriarcal que, como ya se ha dicho, prohijó la cultura del machismo y que cuando hacemos una movilización
Por ejemplo, contra la violencia política no dejan de aparecer personas infiltradas, no dejan de aparecer los actos de provocación de parte de las instituciones, y por instituciones hablo hasta del propio gobierno. Entonces, eso no excluye que haya muchas formas de manifestación de muchas mujeres. Hay compañeras, bueno, yo he estado en muchísimas marchas, espero seguir estando en otras, y en manifestaciones, por ejemplo, cuando estuvimos frente a la Secretaría de Seguridad Pública, de repente un grupo de personas que no sabemos de dónde salieron, que no estaban en el evento, aventaron la famosa, ¿cómo se dice? La lucecita, no, como diamantina, la diamantina al entonces secretario de Salud, por cierto, que hoy han iniciado averiguación previa en su contra. Es decir, no se puede calificar o descalificar las distintas expresiones de los diversos movimientos, de los diversos feminismos. Yo creo que hay que reivindicar el derecho de la organización. Y coincido con lo que dices de Cherán, porque además efectivamente es otra forma, aunque no tenga la característica propiamente dicha o definición de una organización de autoridad municipal anarquista, la verdad es que no reconocen otra autoridad que no sea la de la propia comunidad de dicho pueblo. Entonces, conclusión, coincido totalmente contigo, me parece una muy buena explicación. Y dos, en los actos, movilizaciones, acciones en defensa por la lucha de los derechos y libertades de las mujeres, pues siempre habrá, como se dice, alguien que provoque y alguien que conteste a la provocación. Y eso no lo podemos manejar, no desde nuestra óptica. Tenemos que seguir trabajando de manera organizada, colegiada, colectivamente, y bueno, pues a seguir adelante. Agradezco muchísimo tu atención y tus deferencias, Zulema, y muy buena tarde a todas y todos. Buena tarde a todas y todos. ¿Algún comentario más? O ya nos vemos el viernes en el chat. Al ratito les mando los links para también checar si hay traducciones de la canción que quiero que escuchen y que analicemos todo, ¿eh? Se vale decir todo, me gusta la música, no me gusta la música.